En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra clase de escatología número 16 y trataremos el segundo capítulo o el segundo tema de los novísimos. La muerte ya vimos a grandes rasgos, ahora veremos el juicio particular. A partir de la página 26 del folleto de los novísimos, ahí lo encontrarán. Dice la tesis del juicio particular y de la ejecución del mismo juicio. Dice, inmediatamente después de la muerte, el alma humana va o bien al cielo o antes al purgatorio en el caso de que deba ser purificada, o bien al infierno, y ciertamente de modo definitivo. Luego se presenta al juicio particular de Dios, cuya decisión se ejecuta inmediatamente. Una vez terminado entonces el estado de vía, o sea, de hombre viandante, hombre vivo aquí en la tierra, al ser ya el hombre por la muerte incapaz de merecer o de desmerecer y por lo tanto incapaz de cambiar esencialmente su orden hacia el final, hacia su fin último más bien, es el momento propicio para que inmediatamente después de la muerte se le señale jurídicamente el juicio, en el juicio particular, su destino definitivo, según el modo de comportarse, ¿verdad?, durante el tiempo de la prueba anterior, o sea, durante su vida terrena. En esta tesis, pues, se concreta el caso de que nosotros proponemos el tema según Santo Tomás de Aquino, el cual trata el juicio particular en cuanto que establece que quedan asignadas como moradas para las almas en razón de los méritos de cada uno, o bien el cielo, o bien después de una purificación previa en el purgatorio, en el caso de que sea necesaria esta purificación, o bien al infierno, de modo que cualquier alma vaya inmediatamente después de la muerte a su destino. Esa es la doctrina católica, ¿verdad? Inmediatamente después de la muerte el juicio, inmediatamente el destino de la persona. Inmediatamente después de la muerte, esto es, por lo menos antes del juicio final, antes del juicio universal, más aún, sin ninguna dilatación en absoluto, sin ninguna dilatación física, sin ningún antecedente, es inmediatamente se da este juicio y se cumple al pie de la letra, ¿verdad? El alma del hombre, esto es, cualquier alma humana, buena o mala, tanto adulto como niño, marcha al cielo, esto es, al estado de felicidad esencial del cual se hablará posteriormente, o marchará inmediatamente también si el alma es justa ante Dios y no tiene nada en qué purificarse, ¿verdad? O bien después de la debida purificación, pues, que si esta es necesaria, pues pasarán a la felicidad esencial, por supuesto, ¿verdad? Por otra parte, al ser el purgatorio temporal y después del estado de vida humana y terrena, el estado de vía y mera condición previa a veces que es necesaria para llegar al cielo, esto no cambia por admitir que el purgatorio, que es una afirmación de las fuentes de la teología, que es una de las primeras fases, digamos así, o la primera fuente, está bien la palabra fuente, de la entrada al cielo inmediatamente después de la muerte, ¿no? Porque primero pasamos por el purgatorio, aunque sea un instante. Incluso creo que los santos han pasado. El padre Pío habló de que estuvo 3 días en el purgatorio, ¿verdad? Entonces es como una antesala, pues, digamos, para entrar inmediatamente al cielo. Por consiguiente, vamos a seguir avanzando entonces en este tema, ¿verdad? Veamos qué dice entonces el concepto.
El concepto es que inmediatamente después de la muerte y antes del juicio universal se pasa por el juicio particular. Y toditos, buenos y malos, tenemos que pasar por esa realidad. Muy bien. O al cielo, si es necesario, antes al purgatorio, o al infierno. Al infierno, esto es al estado de pena esencial, que después vamos a hablar del infierno, ¿verdad? Si el alma no es justa en la presencia de Dios, pues irá al infierno. Aquí el folleto hace mención de los niños que van al infierno, quieren referirse al limbo de los niños, pero esto lo veremos más adelante como un apartado especial, porque ya esta doctrina ya fue aclarada por el magisterio del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Esto lo hablaremos después del limbo de los niños, porque tiene un documento precioso que habla del destino de los niños que mueren sin el bautismo. Ciertamente y de modo definitivo, esto es, de forma que este destino es inmutable, es por toda la eternidad. Esto quiere decir de que es una tesis que queda definida por el magisterio de la Iglesia, así de sencillo. Bien, el juicio, hablando del juicio, vamos a hacer dos definiciones. ¿Qué cosa es un juicio y qué cosa es el juicio particular de Dios? El juicio es el acto de justicia por el que la autoridad competente, una vez conocida la causa, absuelve o condena a alguien en razón de los méritos o de los desméritos, de los agravantes o de los atenuantes del acto moral de la persona. En el juicio particular de Dios, este juicio particular es el acto de justicia por el que Dios decreta a cada uno de los hombres que salen de esta vida, decreta o el premio o el castigo según los méritos, las obras buenas quiere decir eso, o los desméritos, las obras malas, con sus agravantes y atenuantes a cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, hay que distinguir del juicio particular del juicio final, o sea, el juicio universal, donde todo el linaje humano va a ser juzgado, ese juicio universal que será realizado a todos los seres humanos en el día del fin del mundo. Pero eso, cada uno de los aspectos tiene su momento donde nosotros tenemos que ir afrontando la temática y aclarándola. Por el momento continuemos con lo que estamos. Este juicio particular se ejecuta inmediatamente, a saber, si bien la sentencia de un juez no tiene por qué ser de suyo ejecutada necesariamente de modo inmediato, sin embargo, la sentencia dada en el juicio de Dios, en ese juicio particular, se cumple de hecho inmediatamente. Y tomando este vocablo poco más o menos en el sentido en que se toma en la definición anterior del vocablo al instante, inmediatamente, en consecuencia, el alma, inmediatamente al instante, después del juicio particular, ya conoce su destino. Y no solamente lo conoce, sino que es conducido inmediatamente a su destino, al purgatorio, después al cielo, o directamente al cielo, o directamente al infierno, a la condenación eterna. Y no es que cuando busques raspues ya te vas, no, inmediatamente lo agarra el demonio y se lo lleva porque es suyo, al condenado.
todo lo que concierne a la condición natural del alma separada del cuerpo, en lo que se refiere a su modo de actuar, pues eso ya es un tema filosófico, ¿verdad? Que habrá que dejárselo a los expertos que nos digan cuál es el comportamiento del alma, ¿verdad? Separada del cuerpo. Hay algunos testimonios de gente que ha muerto y ha vuelto a la vida. Eso nos da a entender que hubo un momento de la separación del cuerpo y del alma, pero solamente eso tenemos. No tenemos más conocimiento que eso. Eso lo veremos después cuando la iglesia vaya avanzando hacia la totalidad de la verdad. Por otro lado, lo que mencionamos anteriormente, los niños que mueren antes del uso de la razón, al carecer de mérito o desmérito, no debe pensarse que tienen que presentarse a este juicio, a no ser en cuanto que o bien reciben el premio o por el contrario reciben el castigo por el pecado original. Y ciertamente en paralelismo con los adultos, inmediatamente después que mueren, reciben el lugar donde el Señor los ha dispuesto a estos pequeños. Por lo tanto, esto lo veremos más adelante, como les decía, con el documento del destino de los niños que mueren sin bautismo. Quiero hacer referencia también a este otro problema de los que mueren sin bautismo. Dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 5. Le dice a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, el bautismo es necesario con necesidad de medio para la salvación. La gran pregunta entonces está, ¿cómo se salvarán los 2/3 de la humanidad que mueren sin bautismo porque no conocen a Cristo? Recuerden que los cristianos en el mundo entero somos 1/3 de la humanidad. Quiere decir que 2/3 de la humanidad no conocen a Cristo y estas personas están en un gran peligro de condenarse. Recuerdan la tesis de que fuera de la iglesia no hay salvación. Primero por esa condición que pone Jesucristo. El que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y también tener en cuenta la urgente misión que Jesús le pide a sus discípulos. En el Evangelio de San Mateo capítulo 28, 19 y 20, el día de la ascensión, le dice Jesús a los discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a toda la gente. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que no se bautice no se salvará. Y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Esa es la misión evangelizadora adyente que tiene la iglesia apenas en sus manos, porque estamos lejos de llegar a evangelizar a toda la humanidad. Estamos lejísimos. Recuerden que los misioneros son pocos en un mundo inmenso del Medio Oriente, del Oriente Lejano, del África, todos esos lugares donde la evangelización a duras penas está comenzando a llegar, las misiones están comenzando a llegar. Entonces decía un teólogo, un sacerdote teólogo, decía que la mayoría de las personas que no se bautizan y que nacen en otras religiones, en esas religiones budistas, mahometanas, confucionistas, etcétera, todas esas son religiones que tienen ídolos. Y recuerden que la Sagrada Escritura dice que los ídolos no existen, porque todo ese culto idolátrico de estas personas va directamente al demonio. Entonces, toda esta gente lastimosamente se está condenando. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por la conversión de los pobres pecadores del mundo entero para que puedan llegar a conocer a Jesucristo y no se sigan condenando tantos miles
y miles de personas que nacieron en otras religiones, esos hindúes, esos budistas de la India, todas esas cosas tan feas que hay. Todo eso son cultos diabólicos, porque dice la Sagrada Escritura, San Pablo lo dice, que no son a los ídolos, sino que son al demonio. Entonces, por lo tanto, todas estas personas sin bautismo peligran que se condenen. Y como les digo, son muchos, muchos miles los que se condenan. Y tenemos que rezar por ellos para que el Señor se apiade y nos siga ayudando en nuestra misión evangelizadora de llegar al mundo entero, para que el mundo entero conozca a Jesucristo. Entonces, como ustedes ven, no solo los niños tienen esa dificultad en nuestro entendimiento. Miren ustedes cuántos abortos en el mundo al año, niños que mueren sin bautismo. Hay una conciencia que duele. Uno diría, ¿se habrá salvado? ¿Se habrá condenado ese niño? Por el pecado original peligra. Dice también nuestra sentencia que estamos reflexionando ahorita, que a algunos niños que no han alcanzado uso de razón, dice el Señor, les dará premio, a otros les dará castigo, en orden al pecado original, en orden a que Dios conoce el futuro. Un niño abortado, por ejemplo, Dios conoce el futuro de ese niño, que si hubiera llegado a la adultez, ¿cómo hubiera sido? Hubiera sido una buena persona, hubiera sido un criminal, hubiera sido un cristiano, o hubiera sido un budista o un hinduista. Entonces Dios conoce. Entonces, en ese sentido, Dios dará a cada uno lo que ya venía en su destino, pues venía definido según el ambiente donde nazca la persona. Si una persona nace en el lugar de la India, donde está el hindú, ahí es difícil pues que esa gente se salve, porque tiene tantos ritos diabólicos y satánicos que es difícil. Si no les llega el anuncio del Evangelio, morirán pues sin conocer a Cristo. Algunos se salvará si es dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo y sean buenas personas, buenos cristianos, no cristianos, buenos seres humanos, que hagan el bien y que no hagan el mal. En ese sentido es posible que puedan alcanzar la salvación, ¿verdad? Por otro lado, veamos qué dicen los adversarios a nuestra tesis del juicio particular. Niegan definitivamente los adversarios la retribución inmediata del ser humano que muere y que recibe su juicio. Niegan el juicio y niegan la retribución inmediata. Ese juicio particular lo niegan los adversarios. Niegan también de que ese juicio particular sea real, y empiezan a admitir que ellos tienen otra forma de pensar, ¿no? Entonces el alma, según ellos, no conoce su destino hasta el día del juicio final. Dicen algunos filósofos antiguos que el alma perece juntamente con el cuerpo, pero que es resucitada para el juicio final. Este es un invento de esas culturas antiguas que no conocen la fe cristiana. Los árabes, aquí mencionan a los árabes, dice que el alma está hasta el fin del mundo en un estado de somnolencia, está como dormida, similar a una vela nocturna, dice ahí, ¿verdad? Muchos nestorianos, ya este nestoriano ya lo conocemos, herejes antiguos, ¿verdad? Opinan que así ocurrirá con los santos, que los santos están en una dormición hasta el juicio final. También Lutero a veces tiene esto como verdad. Lutero afirmaba que el alma muere juntamente con el cuerpo, de modo que los hombres están dormidos ahora en el sepulcro. También sus seguidores, los adventistas, porque todas estas sectas nacen del luteranismo, nacen de Lutero y de Calvino y toda esta gente que anduvo con Lutero, y es una corriente doctrinal que ellos siguen. Dicen los adventistas
que se les agriegan los testigos de Jehová. Dice que el destino del alma acontecerá al final. El alma muere con el cuerpo, dice, pero que resucitará con el hombre entero. Dicen los anabaptistas también. Y dicen que el alma no conoce con seguridad su destino hasta el juicio final. Y esto es falso, porque la doctrina católica dice que inmediatamente después de la muerte el juicio, y el alma inmediatamente conoce cuál es la sentencia y cuál es su destino. No pocos protestantes niegan ese juicio particular y la retribución inmediata que es anterior al juicio final, al juicio universal. Recuerden que nosotros ya lo hemos dicho, en el juicio universal va a ser ratificada la decisión del juicio particular. Cada uno ya tiene su lugar definitivo de toda la eternidad, cielo o infierno. Y el juicio universal, el juicio del fin del mundo, va a ser para ratificar lo definido en el juicio particular, con la salvedad de que van a resucitar sus cuerpos y van a ir a la gloria eterna con su cuerpo y su alma, o al infierno eterno con su cuerpo y su alma. Ese es el juicio final. Entonces los protestantes modernos, a la cabeza con todos estos teólogos modernos, tienen la misma idea, ¿no? De que las almas después de la muerte están dormidas. Y es una corriente fuerte entre ellos. Hay unos teólogos ortodoxos que tienen la misma idea. También los milenaristas, de los cuales hay que hablar después. Hay que hablar de los milenaristas, que ellos hablan y afirman que se dará un reino de 1000 años bajo el reinado de Cristo aquí en la tierra al final del mundo, antes de la subida definitiva al cielo o el rapto famoso que hablan. Calvino, que fue el segundo al mando, diría yo, de Lutero. Calvino fue el segundo al mando de Lutero, porque es el que le siguió, ¿no? Calvino dice que las almas de las personas piadosas reposan en orden a un descanso dichoso, donde esperan con alegría feliz el gozo de la gloria prometida. Y de este modo dice que todo está en suspenso, hasta tanto no aparezca Jesucristo Redentor. Y dice también Calvino que no hay duda de que los réprobos están en la misma situación, la cual Judas se la asigna a los demonios, a saber que están encadenados hasta tanto que sean forzosamente llevados al suplicio al cual están destinados. Yo creo que esta es una doctrina equivocada de Calvino, porque forzosamente, dice, serán llevados al suplicio. Como quien dice, yo no quiero, jálame, te jalo, te estiro, te escajo, te encojo. Ahí no hay cuestión, al final del destino de nuestra alma, inmediatamente, si somos réprobos, ya no vamos ni siquiera a poner resistencia, porque nos vamos a ir contentos al infierno en los que vayan al infierno. No va a haber resistencia. Dice Calvino que sí van a haber una forzosa resistencia de los condenados para ir al infierno. Yo no lo creo eso. Esos van felices porque odian a Dios. Entonces son las doctrinas de los contestatarios. Si ustedes se dan cuenta, son los contestatarios los que están hablando y están diciendo pues de cómo es esta cosa, del juicio particular. Pero lo están diciendo a su manera. Muy bien. San Bernardo enseñó con bastante frecuencia que los justos que habían fallecido alcanzaban inmediatamente después de la muerte
una felicidad inmensa. Sin embargo, que solamente alcanzaban la visión beatífica después de haber resucitado en el juicio final. No sé si San Bernardo está dentro de los contestatarios, pero yo creo que no, porque, como les repito, la Iglesia ha venido desde la antigüedad hacia el conocimiento pleno de la verdad, y sin embargo, algunos santos padres antiguos decían cosas que ahora la Iglesia las ha ratificado como verdades o como una verdad más claramente definidas. Por ejemplo, el caso de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que algunos santos padres decían que sí murió. Pero ya el Papa San Pío IX definió que no se sabe, porque así dice el dogma. El dogma de la Asunción dice: una vez terminado el curso de la vida terrena, la Virgen Santísima lleva al cielo en cuerpo y alma. El Papa nos dice murió. Entonces, con eso el Papa está definiendo que todavía la Iglesia no sabe realmente si murió o no murió. Y es el quinto dogma que estamos pidiendo todos los cristianos al Papa para que sea definido: que María realmente no murió, que realmente es corredentora. Son dogmas, ¿verdad?, que los cristianos están pidiendo al Papa. Desde hace muchos años se está pidiendo esas cosas al Papa, pero lo que pasa es que Roma tiene su momento para ir estudiando e ir definiendo todas las verdades que hay que irlas definiendo e irlas aclarando las que se tienen que aclarar. Entonces, en el caso de San Bernardo, pues, ¿verdad?, está hablando, decíamos, de que inmediatamente después de la muerte, los justos, los santos, pasan a una felicidad inmensa inmediatamente después, pero que solamente alcanzarán la visión beatífica después de haber resucitado con su cuerpo el día del juicio final. De alguna manera hay que explicar esta doctrina de San Bernardo, porque ciertamente el día del juicio final, cuando nosotros recuperemos nuestro cuerpo, resucite nuestro cuerpo y se una a nuestra alma, nuestro cuerpo glorificado, yo creo que la felicidad del cielo será más plena. Estamos clarísimos en eso, ¿no? Yo no tengo duda en eso, ¿verdad? También hemos dicho que el condenado está sufriendo en el infierno dos tipos de pena: la pena de daño y la pena de sentido. Pero que en el juicio final, cuando reciba su cuerpo, ya no podemos decir cuerpo glorificado, sino un cuerpo espiritual, recibe su alma, y yo creo que el padecimiento del infierno va a ser más fuerte cuando tenga su cuerpo que ahorita sola el alma, ¿verdad? Porque estamos en el periodo de la escatología, de que estamos caminando hacia el juicio final, hacia la parusía, hacia la venida de Jesucristo. Y en la venida de Jesucristo van a haber cosas nuevas. Por supuesto que vamos a conocer muchas cosas nuevas, donde vamos a descubrir muchas realidades que no hemos descubierto, incluso estando ya en el cielo después de muertos, porque todos nosotros vamos a morir antes del juicio final. No lo tengan en duda. Todos vamos a morir antes del juicio final. Esto significa que vamos a tener un periodo, un tiempo de gloria y felicidad. Yo me incluyo porque yo tengo mucha esperanza en mi salvación. Mi Señor me ha de salvar. Entonces mi felicidad va a ser inmediatamente después de la muerte, pero cuando yo recupere mi cuerpo glorificado el día de la resurrección de los muertos, yo creo que mi felicidad va a ser más plena. Definitivamente que será más plena. Y en esto pues estoy de acuerdo con lo que dice San Bernardo. Casi al pie de la letra aludió a este autor, San Bernardo, el Papa San Juan XXII. A ver, Juan XXII, sí. El Papa San Juan XXII hace referencia a San Bernardo, al cual se adhirieron los
minoritas, según se dice comúnmente, sosteniendo que inmediatamente después de la muerte se da a los justos el premio, como que están viendo ya en el cielo la humanidad de Jesucristo, y que los malos también son castigados de algún modo en el infierno, y que sin embargo decían estos, ¿verdad?, que antes del juicio final ni los bienaventurados alcanzan la visión cara a cara de la divinidad de Dios, ni los condenados sufren la pena plena del fuego del infierno. Estamos claros, ¿no? Lo que hemos dicho de San Bernardo, que cuando nosotros recuperemos nuestro cuerpo, nuestra felicidad va a ser más plena, y a los condenados su condena va a ser más terrible, el fuego del infierno, las dos penas de los condenados, ¿verdad? La pena de daño y la pena de sentido. Cuando tengan duda de estas dos penas, pregúntenme qué cosa es la pena de daño y qué cosa es la pena de sentido. Ciertamente yo ya se los he explicado, pero el que siga teniendo dudas, pregúnteme, por favor. Entonces, sin embargo, decíamos que esta teoría la enseñó como autor particular, no como pontífice, este Papa San Juan XXII, y ciertamente en teoría esto es a modo de controversia, de diálogo, ¿verdad? Pensando que él podía engañarse en este asunto y permitiendo que otros desintieran de él, que todavía está abierto pues a la teología, alcanzar la plena verdad de todas estas realidades de los novísimos de la escatología, ¿verdad? Hasta tanto que la cuestión no fuera pues decidida y definida por la autoridad competente, que es el sumo pontífice, ¿verdad? En esto estamos claros. Nosotros sabemos que hay cosas que no están definidas dogmáticamente, que se dan por acertadas, pero que la Iglesia, el Papa, el magisterio de la Iglesia está abierta al análisis de los teólogos y de los futuros teólogos incluso, porque hay muchas cosas que ir aclarando. Hay muchos misterios que todavía no tenemos plenitud de la revelación. Entonces ahí con el devenir del tiempo se irán aclarando todas estas cosas. Lo que nosotros hemos conocido hasta aquí, hasta nuestros días, nos ha de bastar para procurar nuestra salvación eterna. El Papa, este pontífice, antes de ser Papa, pues por supuesto lo tenía como una teoría abierta a la discusión. Cualquiera podía desintiera de ella, o sea, negarla o discutirla. Está abierta, dice el Papa, hasta que no sea definida por la autoridad, de donde él mismo procuró que este asunto fuera estudiado por los doctores teólogos, y hubo en presencia de él mismo muchas investigaciones frecuentes acerca de este tema, estando él dispuesto a dejar su opinión si se mostraba que ésta iba en contra de la fe. Abierto el Papa, una maravilla. Más aún, mandó que se leyera una declaración de la doctrina verdadera en presencia de todos los cardenales de su tiempo, ¿verdad? Y en la víspera de su muerte, testificando en ella que él anteriormente había hablado pensando de otra manera, actuando simplemente en términos de conversatorios y citando al autor, y que con esta declaración abría el camino, o sea, habría de abrir el camino, ¿verdad?, al Papa Benedicto XII, que fue su sucesor, para que éste siguiera el estudio, hiciera posible, pues, proclamar la definición verdadera, pues, de esta doctrina del juicio particular, ¿verdad? ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia? Esta enseñanza explícitamente habla de la retribución inmediata del premio o del castigo. Implícitamente también habla de que se da el juicio particular, ya que la asignación del premio o del castigo se da, por supuesto, en ese juicio inmediatamente después de la muerte, pues inmediatamente del juicio se da.
El Papa Benedicto XII, hablando en el Denzinger número 530 y siguiente, ustedes ya han de saber qué cosa es el Denzinger, ¿verdad? El magisterio de la iglesia, se los enseñé alguna vez. El que no lo tenga se lo podemos enviar, el Denzinger, que es todo el magisterio de la iglesia a través de toda la iglesia, de toda la historia de la iglesia, desde los apóstoles hasta nuestros días. Por supuesto que yo no lo tengo actualizado porque está hasta el siglo XIX, creo yo. Faltará incluir el concilio de Trento, ya está incluido. Habrá que incluir el Concilio Vaticano II, que eso ya lo tenemos en un libro. Yo creo que está completo el Denzinger, definitivamente, ¿verdad? Dice el Papa Benedicto entonces, Benedicto XII, en el Denzinger número 530. Por esta institución que ha de valer, dice el Papa, por esta institución que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica, definimos que según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente en lo futuro, o si entonces lo hubo, habrá luego algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieran purgado, inmediatamente después de su muerte o de dicha purificación, aún antes del juicio universal, después de la ascensión del Señor a los cielos, del Señor Jesucristo al cielo, estuvieron, están y estarán en el cielo. Y vieron y ven la divina esencia con visión intuitiva y también cara a cara. Dice el Papa, definimos además que según la común ordenación de Dios, las almas de los que salen del mundo con pecado mortal actual, inmediatamente después de su muerte bajan al infierno, donde son atormentados con penas infernales. Hermosa la definición del Papa Benedicto XII. Quiero que la reflexionemos, vamos a profundizar en ella en nuestra siguiente clase. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.